Bienvenidos todos a Málaga en blanco y negro, ya saben, donde recuperamos imágenes antiguas para entender el pasado y llegar a nuestro presente, al que tenemos hoy en día. Hoy además no se pueden perder el programa porque vamos a ver imágenes de los años 60 y 70 de Vélez Málaga. Y como siempre les digo, para guiarnos en este camino por estas imágenes antiguas, saludamos al alma de este programa, José Enrique Sánchez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. Pues un miércoles más aquí para disfrutar de esta evocación de imágenes retrospectivas y que además nos ayudan, como tú dices, a entender nuestro futuro, nuestro presente, pero también a entender desde nuestra perspectiva ese pasado. Hoy nos trasladamos además al municipio de Vélez Málaga y hemos invitado y contamos con la presencia para ayudarnos también y para explicarnos muchas de las imágenes que vamos a ver a Francisco Montoro, que es historiador, pero además durante mucho tiempo fue también el alma, la presencia de la televisión de allí de Vélez, entonces conoce muy bien, se maneja muy bien también en los medios y nos va a ayudar en este camino. Bienvenido, bueno, pues, Francisco. Una alegría estar con vosotros. Bueno, pues poquito a poco vamos a ir desgranando toda la información de Vélez Málaga. Sí, además, cuando estaba oyendo al compañero, cuando decía el interés de las imágenes para conocer, siempre yo le doy un matiz más, además de conocer, querer. Porque a las tierras, nuestras tierras en las que vivimos hay que quererlas, es la única manera de defenderlas y para eso lo más importante de entrada es conocerlas, conocer el pasado para entender el presente, incluso para imaginar un poco el futuro. El futuro también, es cierto. Sí, José porque Enrique. además hoy vamos a tener en estas imágenes que fueron rodadas en un documental también promocional de turismo de la zona de Vélez Málaga en los años 60-70, pues por la familia de Antonio España y además, digamos, tiene una pareja que es la que hace de hilo conductor que nos va a ir enseñando estas zonas y estas calles y este entorno de Vélez Málaga y que Francisco, pues digamos, conoce perfectamente a quienes tomaron como protagonistas para este documental. Yo me he sorprendido cuando he llegado, porque claro, yo he sido invitado, no sabía exactamente. Cuando me han dicho el documental que ha sido y tal, la verdad es que es todo un señor documental, porque además la voz la puso Matías Prats. Y los dos personajes que aparecen como hilo conductor son dos verdaderas instituciones en la ciudad. Desgraciadamente él ya se nos ha ido, fue un gran artista, fue Pepe Luis Conde, y que ya no está con nosotros, pero vamos, que el documental es muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a ver un primer fragmento y Venga. vamos a ir paseando sobre todo por la zona monumental de Vélez Málaga, porque bueno, Vélez tiene una monumentalidad impresionante. Pues venga, vamos a ello. A 34 kilómetros de Málaga se alza frente al mar, siguiendo la línea ondulante de la costa, el Imperio de la Luz, que tiene su centro en la ciudad de Vélez Málaga, asomada a la Costa del Sol por su barrio de Torre del Mar. La cortesía ha sido siempre consustancial con esta privilegiada tierra. Tiene por escudo un armado caballero que recuerda la lucha con los árabes, que aquí dejaron muestras de su cultura. El turismo del mundo llega por todas las vías de comunicación. En este coche hace su arribo una joven pareja a la que vamos a tener el gusto de seguir en todo su itinerario por este paisaje de cegadora luminosidad. La blancura y el verdor dominan en cualquier paraje que visitemos. Este es el convento de las Carmelitas Descalzas. Las bellezas arquitectónicas de esta iglesia bien merecen que nos recreemos en una lenta panorámica. En el antiguo barrio de la Judería está la iglesia y el convento de San Francisco, que primero fue parroquia fundada por los reyes católicos. El estilo mudéjar puro es el propio de la época de su construcción. El arte mudéjar sabía mezclar con destreza los elementos de los estilos europeo y árabe. Por eso acusa evoluciones y transformaciones constantemente en una adaptación singular a las diversas fases de la arquitectura cristiana.
ciudad está rodeada de un auténtico vergel de palmeras. Y en el núcleo ciudadano, los escudos proclaman la nobleza de sus edificios. Así las antiguas casas consistoriales, que fueron construidas en 1597 junto a la Puerta Real de la villa. Es un hermoso edificio de ladrillo, elemento principal del mudéjar, pero en estilo renacimiento. En el interior del elegante patio, las columnas de orden toscano labradas en piedra de una sola pieza sostienen la bella arquería de medio punto. Los actuales beleños son herederos directos de aquellos primitivos habitantes de la vieja Menaca que se remonta a tiempos fenicios. De ahí quizá les viene su habilidad de mercaderes y ganaderos. Nuestra pareja se ha detenido frente a la torre de la iglesia de San Juan, que también data de los tiempos de los reyes católicos. En el interior del templo pueden admirarse soberbios retablos de gran valor artístico, algunos de Pedro de Mena. Pues primer vídeo de este recorrido que estamos haciendo hoy por esas imágenes antiguas que nos trasladan a los años 60 y 70 a Vélez, Málaga, y hemos podido ver algunos de los monumentos insignes de este municipio malagueño. Sí, la verdad es que es un municipio con mucha riqueza patrimonial. Los viajeros, los que llegan de fuera, descubren cosas que los nativos normalmente no se dan cuenta. Esto es algo muy demostrado con los viajeros. Los viajeros que a lo largo del tiempo escriben sobre Vélez, Málaga, descubren cosas. Bueno, en Vélez hay verdaderos monumentos grandiosos. El Carmen, las Carmelitas, Santa María, San Juan. Los que hemos visto ahí son verdaderas joyas. Esto suele pasar mucho, ¿eh? Los que vienen de fuera ven mucho más que los que estamos todos los días y al final nos acostumbramos a verlo, claro. Y no le damos valor. Sí, sí. Pero bueno, voy a anticipar que Francisco presenta dentro de unos días un libro precisamente sobre la historia, ¿no?, del convento del Carmen, ¿no? Sí, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Yo consumo gusto, pero vamos, el Carmen ya no existe, desapareció. Fue el convento más importante carmelita de toda Andalucía. Se demolió en 1982 por silencio administrativo y bueno, ahora va a aparecer un libro el 10 de marzo precisamente hablando de este convento. Su iglesia, su antigua iglesia, es la que se convirtió en teatro y hoy es el Teatro del Carmen, que es toda una institución en Vélez, que precisamente allí es donde se va a hacer la presentación del libro. Pero vamos, no hemos venido a hablar del libro. No, bueno, hombre, evidentemente, pero bueno, era por ilustrar de alguna forma la importancia de un complejo que está declarado conjunto histórico-artístico, monumental, bueno. Y que, bueno, algunos de esos edificios, desgraciadamente, pues digamos, desaparecieron, pero que el esplendor del siglo XVI-XVII, ¿no?, que es cuando, digamos, se desarrolla toda esta monumentalidad, está ahí. En el XVII y parte del XVIII se hacen grandísimas construcciones. Porque volviéndonos un poquito más atrás, que hay que recordar que Vélez fue, creo que una de las ciudades o la ciudad más importante, aparte de Granada, de la época del Reino Nazarí. O sea que, digamos, ahí ya hay un pozo importante en lo que es la monumentalidad de la ciudad. Sí, a Vélez se le conoció durante mucho tiempo como la llave del Reino de Granada, porque cuando los reyes católicos tratan de conquistar la zona, el Reino de Granada, había dos ciudades muy importantes que eran Granada y Málaga, y Vélez, que estaba en medio, era la llave. Fernando el Católico dice, si conseguimos la llave será fácil, y es lo que hicieron. Conquistaron Vélez, a continuación vinieron por Málaga y finalmente por Granada. O sea, Vélez era una ciudad de mucho valor. La cultura en Vélez en la época islámica es muy llamativa. Hay personajes científicos, literatos, médicos muy famosos. Y Vélez, bueno, pues con independencia de esta monumentalidad, pues no podemos olvidar, digamos, lo que está a su norte, que son las montañas donde el cultivo de la vid es uno de los más importantes y que fue fundamental en el desarrollo industrial de la Málaga también del 18-19. Es la pasa y la uva.
La desgracia fue la plaga de la filosera, Filosera. que aquello acabó con la principal fuente de riqueza de casi toda la provincia, especialmente la Axarquía, que vivía básicamente, esencialmente, de la pasa del cultivo de la vid, y entonces fue un daño muy fuerte. Hubo que reinventarse. Claro. Pues tenemos imágenes de esos años 60-70 donde, digamos, la recogida de la pasa, el picado de la pasa, es decir, toda esa manufactura de ese producto, pues quedan reflejados en estas imágenes también que están en este documental. Vamos a ver un fragmento, si os parece. Venga. Y ahora nos vamos de excursión en burro hacia el monte. La agricultura de Vélez es ejemplar. Extrae de la tierra toda la producción de que es capaz con esmerados cultivos e incesantes cosechas, cuya producción anual se cifra en más de 200 millones de pesetas. Una de las principales características del campo veleño es el cultivo de la vid. La vendimia es siempre una fiesta alegre que en la antigüedad coronaba los festivales báquicos o dionisíacos. Aquí, al exquisito cultivo de las viñas, se une el esmero con que son cortados los racimos y depositados pulcramente en los cuévanos para no macerar el fruto. Por algo Vélez Málaga ha sido llamada la capital de las pasas. Los racimos se tienden al sol en los toldos y paseros construidos con este exclusivo fin. Obsérvese el cuidado con que son vueltas las uvas para no quitar la flor. Y obsérvese también cómo el color verde va pasando de tonalidad en tonalidad hasta el azul de la pasa arrugada. En casa, la familia entera, ancianos y jóvenes, escogen y clasifican el fruto, que es envasado en cajitas cuyo envoltorio es un tributo a la mujer guapa y bailaora. Y ahora a degustar la rica pasa, que es pura miel. Otro de los ramos florecientes de la industria agrícola veleña es el olivar. Su cosecha da una media de 6 millones de kilos. La finura, el color y el gran aroma de sus aceites destinados a la exportación están aquí en sus excelentes fábricas, que proclaman la riqueza olivarera de la comarca. Y otra vez admiramos la ciudad de Vélez, que se asoma a la Costa del Sol por Torre del Mar, uno de los lugares más acogedores de esta privilegiada región española. Bueno, ahí hemos tenido ese plano final con la pareja de Pepe, Es Pepe Luis Conde, Pepe que Luis Conde. además es un artista local, un empresario de hostelería que publicó una serie de discos, y sobre todo que en Vélez Pepe Luis ha sido una institución con el Mesón del Conde, la Posada del Conde, el pianista del Conde, bueno, y en Madrid montó lo de la Sala Axarquía, que fue toda una institución también. Pepe Luis echó los dientes en el Teatro del Carmen, del que acabamos de hablar, de niño, y hasta tal punto estuvo vinculado con el Teatro del Carmen que cuando murió su duelo se hizo en el Teatro del Carmen. Y hace poco se ha hecho un homenaje de recuerdo. Y Pepe Luis es un personaje realmente entrañable para la ciudad. Y ahí se organizó que estuviera él con Brígida Coín, que era una chica veleña preciosa. Me oirá su hija, probablemente, a la que quiero muchísimo. Brígida en gallego Coín. Y su padre, el marido de Brígida, fue un querido amigo, compañero, Juan Gallego, que por cierto escribe maravillosamente, ¿eh? Tiene una... Así se explica que Brígida, la hija, haya hecho novelas tan interesantes. Tiene algunas novelas muy, muy interesantes. Pues Brígida, la madre, que es la que aparece, la protagonista aquí, con Pepe Luis Conde, hacen un recorrido por la ciudad. Ella era entonces locutora
de una radio que hubo en Vélez, que ya desapareció, y que, bueno, pues eran dos personas muy populares, muy populares. Sobre el tema de la pasa, realmente todavía se sigue recogiendo de la misma forma, porque esa, digamos, orografía de los montes de las Sarquías no permiten otra forma, digamos, de mecanizar la recogida y mucho menos de extender los racimos de uva en los paseros para Sí. su secado. Yo he tenido, como entre las muchas aficiones con el conocimiento de la zona, el tema de los bandoleros, a los que he hecho un par de libros sobre los bandoleros de allí, y es sorprendente la implicación que tiene, cómo viven en el campo, con el tema de las pasas, cómo trabajan las pasas, cómo van contando, cómo exportan, cómo llevan, cómo traen, y es verdad que hasta la filosera era la fuente básica de vida allí. Y hoy todavía se exporta pasa, aunque ya ha decaído mucho el mercado, porque la filosera acabó con la producción, evidentemente. Además era también, digamos, un manufacturado de la pasa muy familiar. Yo recuerdo de pequeño de haber estado en la zona de Comares hacia la parte del río Vélez y, claro, pues allí, digamos, la abuela, las señoras, los niños, claro, todos se ponían a picar, ¿no? A picar la pasa. Con los racimos de pasa y las tijeritas cortando pasa a pasa para recortarle los palitos, en fin, era algo. Y hoy todavía se exporta pasa, pero claro, en cantidades pequeñas. Claro, muy pequeñas comparado con sí, el propio Matías Prats, con ese verbo que siempre, digamos, hemos referido cuando hemos tenido documentales de él, pues, digamos, también menciona, ¿no? Con esas palabras, ¿no? que pone los racimos de una manera suave para que, digamos, se vayan asentando. O sea, es una descripción realmente también muy detallada. Muy detallada y, bueno, y contar con Matías Prats para este tipo de documentales, pues, digamos, era un lujo en la época. Sí, sí que lo fue. La verdad es que yo el comienzo, cuando empieza a hablarnos y dice, saliendo de Málaga, por la línea ondulante de la costa, se entra en el Imperio de la Luz. Para mí aquello, era una frase de Ortega y Gasset, pero a mí aquello me impactó y de muchacho yo he tenido, de hecho, perdonen la inmodestia, un libro sobre Torre del Mar, que fue uno de los primeros libros que yo hice, llevaba como referencia esta frase, el Imperio de la Luz, la entrada al Imperio de la Luz. Pues Francisco, nos estás dando el pie perfecto para ver otro bloquecito donde nos vamos a ir a Torre del Mar, que siempre fue una pequeña barriada de pescadores y donde ese boom del turismo de los años 60-70, pues empezamos a vislumbrar toda la cantidad de monumentos, de edificios que empiezan a edificarse. O sea que vámonos a Torre del Mar también a los años 70. Venga. Qué bien. Torre del Mar reúne dos cualidades genéricas que le han dado fama: clima ideal y playas abiertas. El progreso de esta zona se acusa claramente en los modernos edificios que han ido poblando todo el antiguo barrio de pescadores. La solidez y el buen gusto se combinan con los recuerdos de su propia historia, los cuales quedan plasmados en las celosías que guardan nostalgias morunas. La urbanización del polígono ocupa una superficie de 200.000 metros cuadrados. En él se han trazado amplias calles y avenidas dotadas de los correspondientes servicios de saneamiento para facilitar la iniciativa privada en la construcción de hoteles y apartamentos. Las calles, bien pavimentadas, son auténticas pistas por donde los coches se deslizan hacia los muchos hoteles que salpican de confort moderno el antiguo arrabal. Nuestra pareja visita uno de los muchos hoteles que hay en toda la costa. Vemos algunas escenas en la piscina. En su interior hay un salón árabe que permite tomar el té lo mismo que si estuviéramos en Tánger o en Rabat. Por todas partes se alzan esqueletos de edificios en construcción. El hierro y el cemento ejercen su predominio en la moderna arquitectura funcional. La oficina de turismo es faro e imán que recoge el pálpito del mundo.
Los recién llegados tienen a su disposición revistas de todas las partes del globo. En el mapa que contemplan se aprecia todo el contorno de la Costa del Sol. Estos planos que ahora vemos corresponden a una hermosa finca de recreo. Las flores decoran este hermoso paraje enclavado entre la sierra y el mar. El monolito perpetúa el lugar donde desembarcó Cervantes. Gracias sean dadas a Dios, porque si no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga, según se lee en el capítulo 41 del Quijote. La Caleta de Vélez es otro importante núcleo de población perteneciente a Vélez Málaga, que inicialmente fue aldea de pescadores. Aquí vemos a los lobos de mar reparando las redes con las que arrancan su cosecha a las aguas saladas. Alar el copo es una faena dura, pero alegre. Los hombres tiran de los cabos con fe y esperanza, porque cuanto más fuerza hayan de poner en juego, mayor será el volumen de la red bien colmada que ya está llegando a las arenas playeras. Hay que mojarse para recogerla, pero todo se da por bien empleado. La selección primera de la pesca se hace en la misma playa. Entre la plata viva y palpitante están los ricos chanquetes, tan sabrosos como típicos de esta región malagueña. Y ahora nos dirigimos a la playa siguiendo a las jóvenes que, cargadas con sus bártulos, se pierden en el cosmopolitismo de la alegría veraniega de vacaciones. Aquí el clima, perennemente primaveral, permite estas expansiones cuando el resto de Europa está tiritando de frío. Ay, los chanquetes que nos han trasladado a la infancia, ¿eh? Cuando se podían comer en cualquier sitio. Los chanquetes y esas calles de Torre del Mar, que en palabras y Caleta de Vélez. De Caleta de Vélez. Que no tiene nada que ver, digamos, ¿eh? Y Caleta de Vélez, donde, bueno, ahí está ese monolito en referencia a Cervantes, porque hay que decir que, claro, las tierras o las playas de Vélez Málaga son el lugar donde, digamos, se describe por Cervantes en el Quijote la llegada. Es un patrimonio para la ciudad. El hecho de que Miguel de Cervantes se refiriera a Vélez Málaga es todo un patrimonio, porque es el libro, uno de los libros puntales más importantes de la cultura mundial. Y que se diga, demos gracias a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido, que si yo no me engaño, esta tierra es Vélez Málaga. Eso es un regalo histórico para la ciudad importantísimo. Es verdad que, y bueno, pues significó con esa piedra, ese monolito allí en la playa de Caleta, pero es realmente todo aquello, lo que tú has dicho, Paula, cuando han dicho, Caleta! Claro, si ves Caleta entonces y Caleta hoy, ¿cómo ha cambiado todo? Pero es que el cambio ha sido enorme. La aparición de algunos promotores de la zona, encabezados por Antonio Torre Toré, el Toto, se construyeron una gran cantidad de edificios, se urbanizó toda Torre del Mar, Caleta, Mezquitilla, todo esto, y se ha producido un boom turístico realmente impresionante, que además coincide en los años 60, en un momento en el que precisamente España abre sus puertas a Europa, claro. Después de toda la autarquía y de todo el proceso y del aislamiento, de la época del aislamiento tuvimos, político, pues es realmente muy significativo el cambio tan grande que se produce. Y aquí, pues el turismo fue, la llegada del turismo en la comarca, aquello fue todo un fenómeno. Sí, sí. Bueno, especialmente, bueno, Torre del Mar, digamos, era muy nacional, pero no, a partir de ahí, yo recuerdo Algarrobo,
era todo de alemanes, claro. O sea, es decir, que es que la llegada, igual que en la costa occidental, pues se produce, digamos, toda una serie de cambios en la forma de entender la vida, de vivir y afortunadamente de elevar la economía de todas las zonas. Pues bueno, en la zona, en esta parte de Torre del Mar, pues también se produce ese boom que nos va cambiando también la fisonomía de arquitectónica o de la arquitectura y de nosotros mismos, claro. Estamos viendo ahí la referencia de Cervantes en el Quijote a Vélez Málaga. Recorriendo hoy en Málaga en blanco y negro, Vélez Málaga, no sé si queréis añadir algo más porque nos estamos quedando sin tiempo, que se nos pasa rapidísimo. Sí, bueno, yo sí Cervantes que estuvo en Vélez de recaudador de impuestos, ¿no? ¿Y qué ibas a decir, Francisco? Adelante. Yo quería agregar una cosilla, y es que, claro, cuando se habla... Hombre, aquí en Málaga, cuando se habla de la Axarquía, siempre pensamos en la parte más pequeña. Es verdad, es la comarca más pequeña de la provincia, que por cierto, Málaga, siendo la más pequeña de las 8 provincias andaluzas, es más grande que todo el País Vasco. Lo digo porque tengamos referencia. Bueno, pues la Axarquía no es una comarca grande, pero es una gran comarca, por su tradición, por su historia, por sus costumbres, o sea, es una gran comarca en todos los sentidos. Y hoy la estamos conociendo, gracias a Málaga en blanco y negro. Y bueno, volveremos a traer, digamos, imágenes de Vélez y si podemos contar con Francisco, pues siempre será un placer tenerlo aquí. Maravilloso escucharle. ¿Tenemos nuestro concurso de esta semana, José Enrique? Pues sí, la pregunta para el sorteo de estas colecciones de DVD, pues la acabamos de referir muy recientemente. Pues digamos, el título de esa gran novela universal de donde Miguel de Cervantes hace referencia a esta ciudad de Vélez Málaga. Pues ya saben que si quieren participar nos pueden enviar un mensaje al 608-065-028, que es el teléfono del programa. Nos dicen bueno, pues cuál es la respuesta y pueden entrar en el sorteo de esa colección de DVDs que están viendo ahí. José Enrique, que tenemos que avisar que la semana que viene, nos vamos de vacaciones. Bueno, Semana Blanca y uno tiene que hacer de cuidador de nietos. Bueno, pero volveremos. La siguiente, José Enrique, no sé si tenemos ya, por adelantar un poquito. Sí, vamos a volver a tener ahora en la otra parte de la costa, pues la zona también de turismo, Marbella, y bueno, y ya volveremos a Vélez Málaga próximamente también. Pero la semana siguiente a Semana Blanca, pues la Costa del Sol occidental con el turismo también en los 70. Si no me equivoco, eso será el 8 de marzo. Sí. Si no calculo mal, será ya el 8 de marzo. Francisco Montoro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer conocerle. Una alegría. Muchísimas gracias, José Enrique. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, hemos llegado al final de Málaga en blanco y negro. Muchas gracias y hasta la próxima.